Buenas noches, mi nombre es Andrés Núñez, soy estudiante de terapia respiratoria de la Universidad de Boyacá y pertenezco al grupo de investigación SICRI. Voy a sustentar a continuación el proyecto de investigación titulado Prevalencia de los trastornos ácido-base en el servicio de urgencias del Hospital San Rafael de Tunja en el periodo de tiempo del 2019. Ya para la parte pues, del planteamiento del problema, tenemos que tener presente que los trastornos ácido-base son muy importantes en el ámbito clínico, teniendo en cuenta que son pues, propios o necesarios en el servicio de urgencias y la parte de cuidado crítico. Esto pues lo asociamos o lo afirmo teniendo en cuenta que para ello pues nosotros nos vamos a necesitar pues un correcto análisis y evaluación y pues digamos que esto nos vaya a permitir a un diagnóstico acertado y oportuno de la condición en la que se encuentra el paciente. Ya al tener pues un diagnóstico nosotros podemos utilizar o brindar un tratamiento propio y oportuno pues a los diferentes procesos fisiológicos que cuentan los pacientes o que se logran medir con esta prueba funcional. También a través de esta prueba funcional pues podemos determinar cómo se encuentra el estado ácido-base en la parte pues del paciente y podemos hablar otros aspectos propios y significativos que son la ventilación, la oxigenación, la difusión y la perfusión. En condiciones pues normales y en condiciones ya patológicas que tienden a ser de causa primaria o de causa secundaria. Ya al tener pues una correcta interpretación y una correlación pues con la clínica y la patología y pues, lo que se sabe del paciente, va a permitir a que pues, se dé el trato y el servicio pues, oportuno en el servicio pues, de urgencias, valga la redundancia. Ya pues al tener pues presente que la importancia que tienen los trastornos ácido base nos van a permitir pues que exista una disminución en la muerte de este tipo de pacientes y pues nos dé como tal ese tratamiento oportuno y válido para este paciente. Actualmente pues nosotros contamos con unos estudios en el proyecto que los inmersamos de la parte internacional y la parte pues ya nacional aquí de Colombia. A nivel internacional existen varios estudios, pero quiero traer a colación el de Arroyo y colaboradores, que fue un estudio que se realizó en India, donde se evaluó pues, la incidencia de los trastornos ácido-base en el servicio de urgencias de diferentes entidades hospitalarias. En esto pues se obtuvo como resultado que los trastornos pues más frecuentes en los servicios de urgencias eran de tipo mixto, es decir, la acidosis mixta, que era la acidosis respiratoria y la acidosis metabólica. Y también pues la alcalosis mixta, que era alcalosis metabólica combinada con la alcalosis respiratoria. Pero con mayor índice o con mayor frecuencia eran pues la acidosis metabólica junto a la alcalosis respiratoria, que eran los dos trastornos pues que prevalecían más en el servicio de urgencias. Ya en este caso entonces pues se asociaban diferentes enfermedades que no eran de netamente respiratorias, sino que tendían a ser metabólicas en primer lugar y ya pues en segundo lugar la parte respiratoria. Entonces, pues las enfermedades de tipo metabólica que nosotros, o bueno, que se encontró en el estudio, eran las enfermedades metabólicas como la diabetes y la intoxicación, bien sea por consumo de sustancias psicoactivas o por derivados del alcohol. Y ya en segunda instancia, pues está la parte respiratoria, las patologías respiratorias, que ocupaba el primer lugar la neumonía, el derrame pleural y la obstrucción de las vías aéreas. Actualmente en Colombia pues no existe mucha literatura o muchos artículos o parte científica que hable del servicio de urgencias, pero sí hay similares que se asocian con la parte de UCI. Entonces, pues nosotros aquí traemos a colación pues un artículo que se revisó de Vázquez, Hoyos y colaboradores, que en este pues estableció la frecuencia y la aparición de los trastornos ácido-base en el servicio de UCI, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica, en donde pues se evidenció, se visualizó que la acidosis metabólica ocupaba el primer lugar en los trastornos más frecuentes o más comunes en el servicio.
continuada por la acidosis respiratoria. Ya a nivel regional, pues no existen estudios relacionados con la prevalencia de los trastornos ácido-base en el servicio de urgencias. Y teniendo en cuenta pues que el servicio de urgencias es el primer servicio en el cual ingresan los pacientes, es necesario por realizar la prueba de gasometría arterial, por lo que nos va a permitir pues identificar el tipo de trastorno en el que se encuentra el paciente. Y es fundamental pues para la confirmación de diagnósticos y tratamientos y decisiones pues frente a la estrategia que se va a realizar con el paciente. Y actualmente, pues, cursando ya mi práctica clínica, he evidenciado que los trastornos más comunes se asocian pues con la acidosis metabólica. De igual forma, nosotros al tener un resultado y una interpretación acertada, pues vamos a tener un diagnóstico válido que nos va a conllevar a tener un tratamiento pues que va a ir en pro de la mejoría del paciente y pues la disminución también, digamos, de los recursos a nivel hospitalario. Ya en la parte de la justificación, entonces, pues nosotros decimos que el por qué se va a ver reflejado, pues teniendo en cuenta que hay una alta incidencia de los trastornos ácido-base de los pacientes y de la población que ingresa al servicio de urgencias. De igual forma, al tener pues una alta prevalencia de los trastornos ácido-base, pues vamos a tener que conocer y saber pues cómo interpretar y cómo tomar decisiones para ir en pro del paciente y pues para disminuir como tal esa estancia hospitalaria o pues digamos que tener un buen diagnóstico del paciente con el tratamiento que se va a realizar. En este caso, pues nosotros vamos a beneficiar a la comunidad científica. En la comunidad científica, pues en primer lugar, o bueno, obviamente nosotros vamos a beneficiar a los estudiantes, a semilleristas, a personas pues que están también dando como ese punto de partida para la base de un estudio clínico pues más significativo y tener pues la razón o el conocimiento propio de generar tratamientos efectivos con el fin pues de mejorar y disminuir la prevalencia de los trastornos ácido-base que cuentan con mayor incidencia. Y obviamente pues digamos que al generar esto, nosotros vamos a disminuir pues, o bueno, se va a disminuir la, pues, la mortalidad o sí, el índice de mortalidad que cuentan pues en estos servicios. Ya pues a nivel de Boyacá se beneficiarían pues las entidades prestadoras de salud, teniendo en cuenta que van a saber o se va a conocer que los trastornos más comunes serían la parte metabólica o netamente tipo metabólico y en segunda instancia la parte respiratoria. Entonces con esto pues se asociaría que se pueden realizar campañas o manejos de prevención y promoción hacia la salud metabólica y respiratoria, con el fin pues de mejorar las condiciones de la calidad de vida de los pacientes. Ya en la parte de los objetivos, entonces el principal objetivo obviamente va a ser determinar la prevalencia de los trastornos ácido-base presentes en el servicio de urgencias del Hospital San Rafael de Tunja en el año 2009. Ya en este caso, pues nosotros buscamos, obviamente, como objetivos específicos, describir las características sociodemográficas de la población que estamos estudiando. En este caso, entonces, nosotros buscamos identificar o describir, por ejemplo, si los pacientes que ingresan al servicio de urgencias con trastornos ácido-base son niños, jóvenes, adultos, qué tipo, pues la edad que tiene el paciente, el rango en el que se encuentra, el sexo, la patología de base que permitió pues que ingresara al servicio de urgencias. De igual forma, identificar pues los diagnósticos patológicos presentes en la población de estudio, establecer el estado de oxigenación, ventilación, perfusión de la población pues objeto. Es decir, que nosotros pues vamos aquí también a tomar otros ítems importantes, por ejemplo, para la identificación pues de cómo se encuentra la oxigenación, pues tomaríamos de los gases arteriales la presión arterial de oxígeno y el índice de Kirby para mirar pues si existe disfunción pulmonar o no. Ya para mirar pues la ventilación, nosotros tendríamos en cuenta la presión de dióxido de carbono y obviamente la diferencia de presión arterial. Ya en la parte, pues para visualizar la perfusión, pues tomaríamos de los gases arteriales el lactato y los niveles, pues obviamente que se encuentren, hay que tener en cuenta los valores de referencia que se manejan aquí en Boyacá.
y saberlos interpretar, obviamente. Y asociar el tipo de trastorno ácido-base del paciente con la parte ya bien sea de oxigenación, ventilación y perfusión. Ya en referente teórico, nosotros tenemos que tener en cuenta que los trastornos ácido-base son cambios patológicos que se ven inmersos bien sea con la presión parcial de dióxido de carbono o con el bicarbonato que se encuentra en el sistema. Existen unos valores normales o unos rangos que se manejan, que donde vemos en la parte donde se encuentra la flechita verde, aquí es un pH neutro. De igual forma, cuando se desplaza hacia la izquierda, tiende a ser un pH acidótico. Y cuando se desplaza más a lo azul, digamos a la derecha, tiende a ser ya alcalótico. Entonces decimos que la acidosis, cuando se va a la izquierda, es un proceso en el cual tienen que elevarse la concentración de hidrogeniones. Y cuando se va hacia la derecha es por un proceso que tiene a la disminución de los hidrogeniones. Ya en este caso, entonces, pues nosotros decimos que cuando hay cuatro tipos de trastornos, trastornos ácido-base primarios, que sería la acidosis metabólica, que la acidosis metabólica tiende entonces a haber una disminución del pH, como cambio primario va a disminuir la concentración de bicarbonato y posterior a esto como cambio secundario va a disminuir la presión de CO2. Ya para continuar con lo metabólico, entonces lo contrario de la acidosis sería la alcalosis, que la alcalosis pues subiría el pH, aumentaría la concentración de bicarbonato y obviamente pues iría a proporcionar como cambio secundario el aumento de la PCO2. Ya pues para la parte netamente respiratoria decimos que en la parte de acidosis respiratoria va a disminuir el pH, pero va a aumentar la concentración o la presión de CO2 y en segunda instancia o como cambio secundario pues puede que aumente la concentración de bicarbonato y en la alcalosis respiratoria pues sería lo contrario, aumenta el pH, disminuye la presión de CO2 y disminuye también pues la concentración de bicarbonato como cambio secundario. Ya en este caso, pues nosotros tenemos que relacionar o tener presente que la parte respiratoria intenta suplir o compensar a la parte metabólica y viceversa. Cuando se va a alterar la parte metabólica, bueno, cuando se altera la parte metabólica, la parte respiratoria intenta compensarlo para mantener un equilibrio, pero cuando la parte respiratoria se encuentra alterada, la parte metabólica intenta pues suplir o equilibrar al sistema, ¿sí? Eh, bueno, ya en este caso pues tenemos que tener presente que la oxigenación pues sería el proceso en el cual pues la fracción de oxígeno que está captando el ambiente llega o se transporta en sí a los tejidos. Ya en la parte de ventilación pues sería esa parte de aire que ingresa y sale en un ciclo respiratorio y la parte de perfusión sería ese intercambio, es decir, ese aporte y ese consumo que toman los tejidos de oxígeno y toman lo que necesitan, desechan lo que, o no toman lo que necesitan y generan, pues, digamos, la parte de liberación de sustancias de desecho. Bueno, ya en la parte de metodología, entonces, pues va a ser un estudio de tipo descriptivo correlacional. En este caso, pues nosotros vamos, o bueno, para el tamaño de muestra se utilizó el paquete estadístico de PIDAT. En este caso, pues se utilizó para hacer el cálculo de la muestra. Para este tamaño de la muestra, pues se utilizó la proporción correspondiente al 72.4 por ciento pues, de la presentación de trastornos ácido-base en el servicio pues, de urgencias. O sea, tomamos esta proporción correspondiente al estudio de Hoyos y colaboradores porque era como el que más se alineaba al estudio que íbamos a realizar. Entonces nos dio un tamaño de muestra de 362 registros. Ya en este caso, entonces, nosotros vamos a tomar las historias clínicas de los pacientes
en donde nosotros vamos a tener en cuenta unos criterios, que van a haber unos criterios de inclusión y unos de exclusión, que los de inclusión son todos aquellos reportes de gases arteriales que se tomen en el servicio de urgencias, solamente en el servicio de urgencias. Ya en la parte de criterios de exclusión, pues nosotros, o bueno, se captó que todos estos tipos como de registros que no son legibles, están incompletos, que no se entienden, que la letra pues no nos puede servir, no como que nos pone a dudar, entonces estos no. Y de igual forma otro criterio de exclusión serían los gases venosos. Ya pues a futuro se supone que se analizarán pues eh, estos pues, datos o resultados en el estudio SPSS versión 22 y se hará pues un análisis de tipo descriptivo univariado en donde pues vamos a utilizar frecuencias absolutas y relativas pues para las variables cualitativas. Y ya pues para las variables de tipo cuantitativo pues utilizaríamos medidas de tendencia central y de dispersión. Ya pues digamos que en la asociación de variables, como son dos variables cualitativas, se va a realizar un estudio estadístico chi cuadrado. Y bueno, ya entonces pues en este caso nosotros no podríamos tener unos resultados parciales teniendo en cuenta que el estudio pues hasta ahora se está realizando, pero sí los resultados esperados serían establecer, pues obviamente, o sea, vamos a resolver como tal, pues los objetivos que nos planteamos al inicio. Entonces, pues en primer lugar, sería establecer e identificar el tipo de trastornos ácido-base presentes o frecuentes en el servicio de urgencias. Determinar pues también pues las características sociodemográficas, o bueno, es que las características sociodemográficas de la población a estudio, identificar también el diagnóstico patológico con el que ingresan los pacientes y de una u otra forma mirar el comportamiento que asocia el trastorno ácido base, la patología y la relación que existe pues con la ventilación, la oxigenación, la perfusión y, y ya, listo, la bibliografía y muchísimas gracias.